Gracias, señora Presidente. Es difícil resumir 50 años de militancia en 20 minutos y de principios y de valores que se manejaron desde el 71 y lo vamos a dejar por ahí por ahora. Pero es eso lo que nos pasa los que venimos de otro pasado, valga en cierta manera la redundancia. No es la primera vez que acudo al principio de que cada uno evidentemente construye su concepción ideológica teniendo en cuenta todo a lo largo de la vida, excepto que persiga ventajas personales, de las cuales hay muchos, en todos los partidos. Quiero hacer solo una aclaración previa, señor Presidente, porque no me gusta que se falte a la verdad histórica. Cuando el Frente Amplio se cayó la boca en el 2000, en el 2002, cuando teníamos el problema de la crisis, fue porque precisamente Astori, el contador Astori, al cual le tenemos un enorme respeto intelectual y político, como a todo el mundo, que hoy ocupa justamente la suplencia el diputado propinante, estaba colaborando con el gobierno para salir de la crisis y el expresidente Vázquez estaba apostando al default. Entonces no podía hablar el Frente Amplio. Yo estaba en el Frente Amplio, así que a mí ya me la cuenta. Otra cosa que escuché, lo acabo de escuchar por el diputado propinante, pero ya lo vengo escuchando desde otras intervenciones, es presumir que la coalición de gobierno está utilizando estos mecanismos porque es débil. No se adjudican intenciones, no se falsea la realidad. Por una razón muy sencilla, porque la coalición de gobierno tiene un modelo de país, puede tener diferentes apreciaciones puntuales sobre algunas soluciones, pero tenemos un mismo modelo de país. Queremos un Estado republicano, democrático, de libre mercado, con control del Estado, pero con un Estado absolutamente eficiente y que efectivamente proteja a los más vulnerables, palabra que ya me está cansando bastante, y estoy de acuerdo con mi colega, la diputada y ahora senadora, gracias a su esfuerzo, Gloria Rodríguez, fueron vulnerados en realidad. En consecuencia, que quede claro que nosotros no necesitamos mecanismos de voto por orden, ni imposición de decisiones, ni como se le llama, condiciones de unión, qué sé yo, muchas cosas que son muy nuevas en el Frente Amplio. Porque sí, el Frente Amplio no tiene un mismo modelo de país. Entonces, son previas porque no va al fondo del asunto, pero lo quiero aclarar porque no fuimos nosotros los que planteamos estas cosas y recibimos sistemáticamente en los medios, en los opinólogos, en los politólogos, que en realidad cada vez se les cae más a muchos de ellos el velo de la imparcialidad, y bueno, sí duele la derrota, sí duele la derrota. Y sobre todo duele cuando fue un golpazo fuerte y no se esperaba. Yo lo que pretendía, señora Presidente, era que el Frente Amplio, no por temas personales, por temas ideológicos, sí, claro, como lo dijo el senador Vergara, es un problema ideológico, sin ninguna duda. Ahora, eso sí, nosotros no ponemos la ideología, nuestro pensamiento político por encima del ordenamiento jurídico, ni defendemos dictaduras, ni nos abrazamos a narcoestados, y después a la interna del país ofendemos a los políticos que son gobierno y mucho tiempo fuimos oposición. Yo fui las dos cosas, fui gobierno y fui oposición, diciendo que que estamos atentando contra el Estado de Derecho, adjudicándole a los legisladores del
del gobierno, de la coalición de gobierno, mal que le pese, que goza de muy buena salud, reitero, porque tiene un mismo modelo de país, intenciones que no tenemos. Al contrario, a los partidos fundacionales le van a enseñar lo que es un Estado de Derecho cuando lo fundaron y lo defendieron con sangre, el Estado de Derecho. Cuando los partidos fundacionales tienen una larguísima, desde su fundación, desde sus más de 180 años de historia, el respeto a la república, a la democracia y a la opinión de todos. Es muy duro, señora Presidente, leer esta moción. Yo de verdad sé que no me van a creer, pero mis colegas saben que siempre digo la verdad. Pueden estar de acuerdo o no. La verdad, yo no pensaba intervenir, no tenía nada preparado. Me pasó lo mismo que jurídicamente sí, obvio. Pero desde el punto de vista político, porque yo siempre tengo la esperanza que el Frente Amplio entienda que el camino de la confrontación no nos lleva al progreso como país. El camino de la confrontación nos lleva a dividirnos cada vez más y eso es lo que la gente, entre otras cosas, dijo, basta. A las trancadas con las manifestaciones, con los referéndums, con los plebiscitos, que no son lo mismo, y sería bueno que se estudiara. A los sectores, a la sociedad organizada, ¿qué es eso? No hay mejor sociedad organizada que el cuerpo electoral. El cuerpo electoral se pronunció ayer desde el punto de vista histórico y hubo algo que Luis Lacalle Pou, porque además siento, miren que no somos tontos, que cuando se dice el presidente Lacalle se lo dice de una manera despectiva. No somos tontos, somos pocos y nos conocemos todos. El presidente Luis Lacalle Pou, recorriendo el país varias veces y comunicándose antes de ser presidente mano a mano con la gente sin manejar el Estado, y después, siendo presidente, se comunica realmente con la gente, incluso en situaciones graves como las que estamos viviendo. En consecuencia, sí que nos ofendemos. A nivel personal, no. A nivel político, no vamos a aceptar este tipo de agresividad. Y si no entendieron el mandato de la población, peor va a ser la situación para la coalición opositora, que no es un partido, es una coalición opositora. Hay incluso grados 5, como el doctor Botinelli, que recomienda un poco de humildad y de autocrítica y habla de la pérdida real y potencial de 400.000 votos por esa soberbia y ese manejo del poder que creyeron que era para siempre. Creímos que era para siempre. Yo estuve 5 años en esa situación. Conmigo fue difícil convencerme. Pero sí, se perdió. Pero se perdieron elecciones en un régimen democrático. Es la regla, es lo que corresponde. Abran las cabezas, colegas de la coalición opositora. No acusen sin fundamentos. La gente está cansada de los eslóganes, cansada de las manifestaciones que ya ni van, cansada de que no haya propuestas concretas, porque la gente no es tonta. Durante 15 años, mientras hubo bonanza económica, la gente creyó un relato, pero no es ahora con la pandemia. Ya estamos advirtiendo, a partir del 2012 en adelante, que el relato se está cayendo, se cayó, lo dijimos N veces en la Cámara de Diputados, y acá hay colegas que estuvieron conmigo en la Cámara de Diputados, ya que recuerdan otras cosas que dije. Esto es un relato. La pobreza no se mide por el ingreso. La pobreza no son los 13.500 pesos, que ahora son 15.000 y pico, que somos clase media, según el Ministerio de Economía anterior. La pobreza es la marginalidad cultural. Vaya si es urgente tomar decisiones en educación. Desde la década de los 90, el Frente Amplio, desde la oposición y después desde el gobierno, por sus problemas internos, que lo conozco muy bien y no me interesa entrar, que se arreglen en la coalición opositora, trancaron todo tipo de reforma educativa y por eso tenemos los resultados que tenemos.
y lo que es peor, con la bandera de los pobres, con la bandera de los más desfavorecidos, los convirtieron en más pobres que nunca en el Uruguay. Y yo he recurrido en la interpelación de 2016, cuando interpelé a la exministra de Educación y Cultura, que ya la UNICEF nos advertía la enorme brecha y la enorme marginalidad cultural que estábamos generando con un sistema educativo de mala calidad de la educación pública que permitía que el lugar donde, o que permitía por primera vez en el Uruguay, así nos dice la UNICEF, el lugar donde nace un niño determina su futuro. Yo no estaría acá, soy nieta de empleadas domésticas y jardineros analfabetos en italiano, porque la educación pública de calidad es lo que asegura realmente el principio de igualdad. El resto es igualitarismo, que es lo que le sirve a los regímenes populistas, igual que las políticas sociales que se implantan desde la carencia, desde la falta de confianza en el individuo, porque el Uruguay siempre confió en el individuo. A mí me molesta, y más se molestarán los vallistas, y serán ellos los que lo digan, pero todos hemos estudiado historia, porque el vallismo nunca atentó contra la libertad del individuo. En cambio, ahora estamos aburridos de los colectivismos, de los colectivos, de todo lo que es masa. No, necesitamos seres pensantes. La gente solamente sale adelante cuando se le empoderan los derechos que tiene. Eso es liberalismo. Sí, señores, que nada tiene que ver con el liberalismo económico. Ahora, yo me pregunto, el equipo de gobierno económico, de acá tenemos un representante, no lo quiero aludir a nivel personal, pero a ver, ¿qué políticas aplicó? No quiero cometer el mismo error de la senadora Cose, no es una ilusión, pero que se salió de tema, claramente. Pero es necesario contestar esta declaración de guerra. Esto es una declaración de guerra, señora Presidente, no es una moción pidiéndole al gobierno que cambie de postura en cuanto a la declaración de urgente consideración. Se nos imputan delitos gravísimos, de atentados al Estado de Derecho, de atentado a la separación de poderes, delitos. ¿Cómo quieren negociar así? Se terminaron las mayorías absolutas, señora Presidente. Se terminó el periodo de gobierno con criterio de partido único, a los cuales muchos están acostumbrados, porque defienden los regímenes de partido único, quedan pocos. Ahora todavía parece que se les murió el líder de Corea del Norte. ¡Basta, señores! ¡Basta, basta, basta! Entonces, no pongan estos disparates que pusieron en esta moción, porque realmente es romper los puentes antes de tenderlos. Yo quiero, señora Presidenta, hacer algunas referencias jurídicas porque uno es abogado, simple abogado, ¿eh? Yo nunca me adjudiqué la condición de jurista, ni muchísimo menos, también lo dije en la Cámara de Diputados varias veces. No manoseen los nombres de los constitucionalistas, porque, a ver, Martín Risso, que es un constitucionalista actual, porque está bien citar a los grandes, a Casinelli, por favor, lo citaremos hasta que nos muramos, pero bueno, y ya me quedan 5 minutos, voy a tratar de terminar, dice claramente, porque le preguntaron sobre esta ley, las leyes de declaración de urgente consideración no requieren ninguna situación de emergencia previa. Y dice Martín Risso, textual, no manoseen la Constitución por argumentos políticos. Lo dice Martín Risso. Eduardo Esteva, que es actualmente el presidente de la sección Uruguay del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, dice claramente que todas las manifestaciones, y se dedica especialmente a la del Partido Socialista, que es una declaración, dice, no es jurídica, es política. La carta de Cajarville, y con estas cosas termino, señora Presidente, lo dejo a nivel de carta. Me gustaría que Cajarville se escribiera como escribía antes, que todos estudiamos con él, pero si leemos la carta, se refiere a cosas muy
anecdóticas, incluso habla, antes de que la ley fuera presentada, hace presunciones. Y las declaraciones de mi querido Corseñac, que fue profesor nuestro, son políticas. Acá tengo la versión de una entrevista que se le hizo en Perspectiva, en el programa de Perspectiva, y hace también referencias a la coalición, a que nosotros en realidad estamos detrás de este proyecto porque la coalición va a reventar en los... Dice así textualmente, cosa que me llama la atención, conociendo a Corseñac, que use esas expresiones. Entrevistas en Radio Uruguay del 19 de febrero del 20. Yo tengo la versión escrita porque hicimos mediante la taquigrafía lo hicimos. No voy a... Habla de luna de miel, o sea, que temas jurídicos no. Y con esto termino, señora Presidente, haciendo referencia también a un tema jurídico. Tenemos que entender cuando se puso este artículo en la ley, en la Constitución de 1966. Salíamos de un régimen colegiado y el Uruguay se resistió siempre mucho al presidencialismo puro. Y está bien, ¿saben cómo se resolvió en la Argentina? Dándole al presidente de la República el derecho de los decretos de urgente consideración, los DNU. Ahí sí que el Poder Ejecutivo impone su voluntad. Acá lo que hizo el constituyente sabiamente es depositar en el Parlamento la responsabilidad de la discusión. Yo entiendo que venir del Ejecutivo con asesores muy bien pagados por los dineros de los contribuyentes, con autos oficiales, con libre disponibilidad de los gastos, de los dineros no públicos, de los dineros del Estado, es difícil. Ahora hay que remarla en el Parlamento. El Parlamento uruguayo es austero, pero la remamos y estudiamos y es lo que tenemos que hacer. Ahora, yo lo que pido, señora Presidente, no a título personal, sino a título de los votantes de la coalición de gobierno, es que respeten su voluntad porque en ellos está depositada la soberanía, no en los discursos, no en las manifestaciones, no en la amenaza de recoger firmas. ¿Por qué no probamos a cambiar cosas? Porque el Uruguay desde la década del 60, señora Presidenta, está repitiendo las mismas cosas. Y de pasar de ser uno de los países con mejor nivel de vida y de pasar de ser uno de los países con mejores niveles en muchas cosas, pasamos a estar al final de la tabla. Gracias, señora Presidenta.